El título del mensaje es Liberación Profética. Liberación profética. Dile al que está a tu lado: vienen tiempos de libertad para ti. Levítico 25 del 10 al 11 dice: aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan o a tu propia tribu. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. En Israel siempre cada 50 años se celebraba un año llamado el año de jubileo. Cada 50 años. Han habido 120 jubileos en la historia de Israel. El último fue en 1967, cuando se reconoce a Israel como nación ante la ONU. Esa fecha cayó en un año de jubileo. Y en la próxima temporada de jubileo que se desató fue este año. Este año en Israel se celebra el jubileo. Y cuando tú quieres entender un poco más allá los movimientos proféticos de Dios en las naciones, tú siempre vas a tener que ver el reloj profético de Dios, vas a tener que ver Israel. Porque lo que sucede en Israel marca un rutero de lo que puede suceder en las naciones de la tierra. Y ahora mismo se celebra jubileo. Y el texto que acabamos de leer habla de la marca que tiene el jubileo. La marca que tiene el jubileo trascendental es la liberación, la apertura de las cárceles, el rompimiento de las cadenas. Cuando cae el año de jubileo, los endeudados les perdonan la deuda. Cuando cae el año de jubileo, los que están presos en la cárcel son liberados. Entonces jubileo representa una temporada de liberación, una temporada de perdón de deudas, una temporada donde la gente que no tiene tierra se le hacían escrituras para que entraran a poseer tierra. Mire lo que significa la palabra tiempo: periodo durante el que se desarrolla una acción o proceso. Y jubileo es un tiempo donde hay una acción o donde se puede desatar un proceso que te lleve a una libertad, la libertad que tú tanto deseas o anhelas. La palabra jubileo viene de la palabra hebrea yovel, que significa un ruido extravagante de adoración. Porque ¿cómo no se va a escuchar un ruido extravagante cuando las cárceles quedan vacías? ¿Cómo no se va a escuchar un ruido extravagante de alabanza cuando tú no tenías ni un metro cuadrado y te escrituran tierra para ti? ¿Cómo no va a haber adoración extravagante? ¿Cómo no se va a alegrar el pueblo si de repente la deuda que tenías con un prestamista, con un banco, te dicen: ya no me debe nada? Entonces Israel sencillamente celebraba, y esa celebración viene y se inyecta y se injerta en la iglesia de Jesucristo. En pocas palabras, la iglesia de Jesucristo también tiene un tiempo de jubileo. Hay un tiempo de jubileo para ti que se desata en el día de hoy. Hay un jubileo que vas a empezar a experimentar, una liberación que vas a empezar a vivir. Así que vámonos a leer Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús llega en un Shabbat, llega un sábado, una celebración, un día de descanso,
y llega a la sinagoga y pide el rollo del profeta Isaías. Y empieza a leer lo que escuchaste: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer libertad a los cautivos. ¿Qué es jubileo? Jubileo es liberación. ¿Qué texto está leyendo Jesús? Un texto que habla de liberación. ¿Y cómo termina él? Diciendo: este tiempo se ha cumplido. En pocas palabras, Jesucristo es tu año de jubileo. Jesucristo es el jubileo de tu vida. Él es el que trae libertad a los cautivos, el que trae sanidad a los enfermos, el que le dice a los encarcelados: sean libres. Y si tú has llegado hoy sintiéndote encarcelado, atado a algo, con una enfermedad que te ataca, con una opresión que te entristece, en este momento se desatará jubileo para ti. Se desatará libertad para ti. Tú tienes que tomar eso en tu corazón, porque no es agradable sentir que algo te ata. No es agradable sentir que algo te oprime. No es agradable sentir que algo quiere destruirte. Por eso el jubileo se desata, la liberación se desata, porque Dios no quiere a su iglesia atada. Él quiere a su iglesia liberada. ¿Nos dicen amén a eso? Y Jesús dijo: todo el mundo se lo quedó viendo, porque dando a entender que todos tenemos que ver a Jesús para recibir libertad. Ahora vamos a leer Hechos 16 del 9 al 10 y saltamos al versículo 16 y después al 26, hasta el 26. Vamos a leer Hechos 16 del 9 al 10. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ahora vamos a leer Hechos 16 al 26. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Sabe qué significa? Pablo y Silas estaban en un viaje misionero. Iban a ir a una región y el Espíritu Santo les dijo: no van a ir allí, no van a ir a predicar allí. Pablo esa noche dormido tiene un sueño y ve en visión a un varón macedonio que le dice: ven a Macedonia, Pablo, te necesitamos. Pablo al día siguiente toma un barco, va a Macedonia. Cuando llega a Macedonia, llega a la región de Cesarea de Filipos. Y cuando llega a la región de Cesarea de Filipos, se encuentra con una chica que tiene un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación, de falsa profecía. Y se la encuentra y empieza a ver una liberación en la joven. Pablo lo mete en preso por eso. Y ahorita vamos a desglosar cosas de la historia, pero quiero comenzar diciéndote que Cesarea de Filipos representa el lugar de las minas. Ese es el significado de Filipos: lugar de las minas, lugar de la riqueza. Ahora mire esto: allí abundaba la riqueza humana, pero escaseaba el reino de Dios. ¿Sabe por qué escaseaba el reino de Dios? Porque había gente atada, porque había una chica endemoniada, porque había una chica que no tenía libertad.
el espíritu que dominaba en ese territorio era un principado, una potestad que tenía atada la región, que tenía atado el lugar. Y cuando Pablo y Silas se expanden para tomar territorio, lo primero que se les aparece es una endemoniada. Y es que cuando tú quieres expansión, cuando tú quieres ensancharte, muchas veces has sentido una contra, muchas veces has sentido una oposición. Dios me decía orando por el mensaje: dile a mi pueblo que voy a apartar la oposición hoy. Tú tienes que recibir eso. Todo lo que se quiere oponer a lo que Dios tiene contigo, Dios lo va a quitar, Dios lo va a apartar. Entonces Pablo y Silas, cuando empecé a investigar y descubrí algo, ellos llegaron en el año 50 a Cesarea de Filipos, 50 después de Cristo, 50 años después de la resurrección. ¿Cada cuánto se celebraba el año de jubileo? Cada 50 años. Entonces mire este paralelo. Ellos llegan en el año de jubileo a Cesarea de Filipos. ¿Y qué es lo primero que se encuentran? Una mujer esclavizada, esclava en lo natural y esclava en lo espiritual. Y ellos portan algo. Ellos portan la unción, el manto de libertad, el manto de jubileo. Y es que Dios te va a mover a ti en muchos lugares para que tú lleves jubileo, para que tú lleves liberación, para que tú lleves sanidad. Si has estado creyendo que el cristianismo simplemente es sentarse en la banca a escuchar una prédica, error. Dios te trae a la iglesia para ungirte, para utilizarte el día de mañana, para trastornar a las naciones, para liberar endemoniados, para sanar enfermos, para predicar la palabra. Tú vienes a la iglesia que te equipen, tú vienes a la iglesia que te entrenen, tú vienes a la iglesia que te formen, y Dios va a soltar una unción poderosa sobre tu vida para que lleves liberación al lugar en donde estás. Dar un aplauso a Jesús. Y dice que cuando íbamos al lugar de oración, se encontraron con una mujer que estaba esclavizada. Ella adivinaba y producía muchas finanzas para sus amos. ¿Sabe qué quiere decir eso? El espíritu de la falsa profecía es supuestamente una profecía de Dios, pero no es de Dios. Porque la profecía de Dios te lleva a la santidad, no al pecado. La falsa profecía te confunde y confunde tu mente y tu corazón. Quiere decir que si Pablo y Silas son un apóstol y un profeta tipo de la palabra, Pablo y Silas llegaron a Cesarea de Filipos a romper la mentira mental que dominaba la mente de aquellos que vivían allí. Entonces Pablo, mire esto, Pablo quita la adivinación para colocar la profecía de Dios, para colocar el mensaje del reino. En pocas palabras, Dios va a romper en tu vida toda mentira que te dijo el diablo. Esa mentira que te dijo que tus hijos iban a ser borrachos. Esa mentira que decía el enemigo que tus hijos no iban a poder levantarse, que tú toda la vida ibas a ser pobre, que toda la vida ibas a estar enfermo, que te ibas a morir a temprana edad, de que iba a venir la ruina. Toda mentira del diablo ahora se rompe en tu corazón. Se quiebra por el poder de Dios. Y ella producía finanzas. La joven gritaba que Pablo y Silas y sus acompañantes eran siervos del Dios Altísimo. Esto me causó curiosidad. ¿Cómo un demonio elogia a un siervo de Dios? ¿Y sabe qué me mostraba el Señor? No, el demonio no quería ser descubierto. Quería estar, como dicen por ahí, en perfil bajo. Porque si se manifestaba, él sabía perfectamente la unción que portaba el apóstol y que portaba el profeta para sacarlo fuera. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Pablo y Silas, por el discernimiento que tenían, porque en ellos reposaban dos dones del Espíritu Santo: el don de ciencia y el discernimiento de espíritus. El don de ciencia te permite ver lo profundo del corazón que nadie puede ver. Y el discernimiento de espíritus mide los espíritus que están dentro del cuerpo. Y cuando Pablo y Silas llegaron a ese lugar, empezaron a decir, ella empezó a hablar de esa forma y dijo: no, a mí no me vas a engañar, tú tienes demonio adentro. Y tomó Pablo y Silas y la liberaron a la joven. ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí?
todo lo que ha estado oculto, que ha estado afectando tu vida, por el discernimiento que Dios va a colocar sobre ti, Dios te va a equipar para cortarlo. Tú no vienes a podar las ramas, tú vas a arrancar la raíz que ha estado causando el problema. Tú vas a arrancar la raíz que ha estado deteniendo tu milagro. Tú vas a arrancar la raíz que ha estado colocando opresión en tu casa. En pocas palabras, lo oculto en Cesarea de Filipos se extendió a la luz, y la luz trajo libertad a esa joven. Dios va a traer libertad a tu vida. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque muchas veces la gente dice: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? Yo no entiendo. Hago la oración correcta, oro correcto, ayuno correcto, me levanto de 4 a 6, 2 semanas, hago esto, hago aquello, orando, buscando a Dios. ¿Por qué la cosa no cambia? Dios te va a mostrar la raíz. El discernimiento se va a activar en ti. Tú dejarás de ver en lo natural y empezarás a ver en lo espiritual. La iglesia es espiritual y debe caminar en lo espiritual, no solamente en lo natural. Tus ojos espirituales se abren para ver lo que Dios ve, para sentir lo que Dios siente, para poseer aquello que Dios ha destinado para ti. Dile que era a tu lado: mi hermano, tus ojos se abren hoy. Entonces Pablo se cansó de esa actitud y liberó a la joven. Y Dios me mostraba algo ahí. Para que haya jubileo, tenemos que cansarnos de las cadenas. Y Pablo y Silas en ese momento estaban cansados de que esa joven estuviera atada, y la liberaron y causaron libertad. ¿Sabe por qué vino jubileo? ¿Por qué Dios formó jubileo? Porque Dios escuchaba desde el cielo la opresión de aquellos que no tenían tierra, la opresión de aquellos que estaban en una cárcel. Y por eso Dios destina jubileo a la gente más triste de Israel: los encarcelados, los endeudados, los oprimidos. Por eso es que no importa el nivel de tu sufrimiento, Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar tu lamento en alegría. Ese es nuestro Dios. Los dueños se disgustaron y denunciaron a Pablo y a Silas, porque es que siempre hay uno que se quiere embarrar la fiesta. La chica está libre, la liberaron de un demonio, que los demonios son como parásitos que roban la fuerza. La liberan y estos hombres no se alegran, sino que se quejan. Porque es que siempre hay alguien que se quiere levantar en contra de los movimientos de Dios. Donde Dios se mueve, viene alguien a criticar, viene alguien a juzgar, viene alguien a señalar. Donde Dios se está moviendo, viene alguien, en vez de apoyar, lo que se levanta es a criticar. Y estos hombres no estaban alegres de que el reino hubiera llegado, porque el reino llegó y les dañó el negocio, porque se lucraban de la adivinación de la chica. Y es que cuando Dios te mueve el piso y daña las cosas que supuestamente eran aquellas de las cuales tú te aferrabas, tal vez tú te quejas, pero yo prefiero que Dios derribe algo que yo no necesito para entonces recibir lo que necesito. Entonces los criticaron, los metieron, dice, enseñan costumbres que nosotros los romanos no practicamos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando viene libertad al espíritu, al corazón de un hombre, lo primero que cambia es su comportamiento. La chica empezó a comportarse diferente y todo empezó a cambiar en Cesarea de Filipos mientras Pablo y Silas se movían allí. Les quitaron la ropa, ustedes lo leyeron conmigo, y los golpearon con varas de madera y después los metieron en la cárcel. Les hicieron un juicio injusto. Mire, vamos a colocarnos en los zapatos de ellos. Hacen lo correcto, pero reciben lo incorrecto. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez en su vida? Liberaron a la chica y no los exaltan, no los elogian, no los honran, sino que les quitan la ropa, los latigan y los meten en la cárcel. Pero usted sabe cómo terminó la historia. Las veces que te han tratado injustamente, Dios va a meter su mano y ahora la balanza no se va a inclinar hacia tus enemigos, la balanza se va a inclinar hacia ti. Porque esos mismos que lo metieron en la cárcel lo tuvieron que ver liberado. Ese alcohol que te metió en esa cárcel, ese mismo alcohol va a desaparecer de ti.
Eso mismo que te oprimió, Dios lo va a romper, Dios lo va a quitar. Mire esto, el carcelero los puso en la cárcel de más adentro. ¿Sabe qué significa eso? Vamos a meterlos en un lugar donde ellos no se noten, donde ellos no se vean, donde nadie sepa de ellos, donde nadie los huela, donde nadie los vea, donde nadie los oiga. Y muchas veces en la vida tú te has sentido así, como que te sientes que no quieren que brilles, que no quieren que crezcas, que te meten como en la parte más profunda. Pero algo hace Dios, y esto es espectacular de Dios. Dios, cuando viene y te enciende como luz y coloca su espíritu en ti, nunca dejará que la oscuridad de la tierra opaque el fuego del espíritu que Él te entregó. Siempre habrá algo que te saque de esa condición. Siempre habrá algo que te pueda levantar. Siempre habrá algo que te pueda sacar de esa condición. Entonces los metieron en la cárcel de más adentro. Ahí no había ventilación. El olor era horrible. Imagínate hombres sudados, con la espalda ensangrentada, un juicio injusto por haber liberado a una chica, y estaban sufriendo allí. Les pusieron los pies en el cepo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pues Satanás estaba pensando lo siguiente: se me metió el apóstol y se me metió el profeta en el rancho. Me quieren quitar Cesarea de Filipos, donde yo gobierno. Ahí gobierna mi adivinación, ahí gobiernan mis demonios. Se me metieron en la tierra, me la vienen a quitar. Tengo que detener al apóstol, tengo que detener al profeta. Los voy a meter en la cárcel donde nadie los ve, y les voy a colocar un cepo en los pies para que su ministerio se detenga y no me roben más tierra. Esa es la idiosincrasia del enemigo. Entonces le colocaron el cepo a Pablo y a Silas para que su ministerio dejara de expandirse. Y hoy, en el nombre de Jesús, se van a romper los cepos que el hombre te colocó. Se van a romper los cepos que la vida te colocó, porque tú no te vas a quedar como estás. Tú te vas a expandir bajo el propósito divino, y no habrá pecado, no habrá nada que detenga el propósito que Dios tiene para ti. Los cepos se rompen hoy. Pablo y Silas de repente les colocan el cepo y empezaron a cantar cánticos y empezaron a adorar. No hay aire acondicionado, no están las canciones de Marcos Witt, no hay silla cómoda. Lo que hay es una espalda ensangrentada, un cepo que te maltrata y te hace salir sangre de los tobillos. Lo que hay es un juicio injusto. No es un escenario perfecto. Huele mal. No hay aire. Te metieron en lo demás adentro. Te quieren hundir. Te quieren allí dejar en el olvido, en el anonimato, donde nadie te ve, donde nada pasa. Y a ellos se les ocurre en ese escenario cantar. Se les ocurre adorar. Porque es fácil adorar cuando estás fuera de la cárcel. Pero ¿cuánto cuesta adorar cuando te meten dentro de ella? Cuando estás allí, cuando no te ve nadie, cuando dices el jefe en el trabajo: todos los lunes le doy el informe y ni gracias me da, nadie me ve en el trabajo en donde estoy, hago lo correcto y parezco un NN, nadie me conoce y haces lo correcto. Pero cuando llegan esos momentos, tú solo adora a Dios. Adora a Dios, porque te tengo una buena noticia. Los adoradores son famosos en el cielo, y el cielo levanta el nombre del adorador en la tierra. Y ellos empezaron a adorar, cánticos empezaron a cantar y orando, estaban cantando y estaban orando. Los demás prisioneros escuchaban. Y Dios me decía algo: se van a levantar testimonios de liberación antes que termine este año. Y mucha gente que te veía de una forma te van a ver de otra. Mucha gente que tenía un concepto de ti te van a ver bajo otro concepto. Porque los otros prisioneros escuchaban la adoración de Pablo y Silas.
Y es que otros van a ser impactados por tu proceso. Tú no has vivido lo que has vivido de balde. Dios se va a valer de tu proceso para levantar un testimonio que glorifique su nombre en medio de gente cautiva, para que esos que están cautivos reciban la libertad del Espíritu. Para eso Dios ha permitido esos procesos. Algo que puedo ver es que la cárcel no opaca cuando en tu corazón hay adoración, hay alabanza. De repente un gran terremoto cayó, la cárcel se empezó a sacudir y los cimientos empezaron a temblar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando hay adoración, la tierra empieza a temblar. Ahora mire esto: cuando la tierra empieza a temblar, el temblor causa que venga destrucción. Pablo y Silas, su adoración fue tan potente que causó que cimientos fueran derribados. En pocas palabras, cuando tú adoras, tú causas destrucción a lo que el enemigo levantó para destruirte. Cuando tú adoras, la trampa que te querían hacer se rompe. Cuando tú adoras, el chisme que te querían levantar se hunde. Cuando tú adoras, eso sucede. Cuando tú adoras, los que siempre trataron de estar allí en contra, entonces empiezan a colocar a tu favor. Qué fuerte es adorar, qué poderoso es adorar a Dios. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se les cayeron a todos los prisioneros. No a algunos, a todos. Las puertas se abrieron. ¿Qué jubileo? Salida de los que están en la cárcel. ¿Qué tenía Pablo? Mire esto es impresionante. La cárcel quería dañarle el jubileo a Pablo, pero como él porta, eso fue un año de jubileo, como él porta la unción de jubileo sobre su vida, la cárcel no pudo detenerlo. La cárcel no pudo hundirlo. Ahora mire esto: él llevó el jubileo a la cárcel. ¿Y qué pasó? Todos los presos fueron liberados. Es que no solamente va a ser libre el papá, va a ser libre el papá, mamá, abuelos, tías, primos, hermanos, sobrinos, nietos. La liberación se va a expandir, va a crecer. Levanta tu mano allí, porque Dios me dijo de cosas que quería traer libertad. Él va a liberarte de la opresión demoníaca. Él va a liberarte del pecado. Él va a liberarte de la deuda. Él va a liberarte del miedo, de la enfermedad, de la maldición, de la incredulidad, del dolor, de la angustia, de la ira, del enojo, del rencor, del resentimiento, de la brujería, de la hechicería, del egoísmo, de la rebelión, de la prepotencia, de la debilidad. Dios te va a liberar. Dale un aplauso al Señor. Ay, pastores, ese tema es para los recién llegados a la iglesia. Pablo era apóstol, pero estaba en una cárcel. Eso no es para los nuevos convertidos. Porque el enemigo, ¿sabes qué quiere hacer el enemigo? Encadenar tu llamado para que no le quites tierra. Encadenar tu empresa para que tú no traigas las finanzas del reino. Él quiere encadenar tu salud para que sencillamente tú no tengas un testimonio que contar para que la gente se convierta. Entonces Dios va a traer libertad. Ellos salieron de la cárcel porque Dios metió su mano. Y te vengo a decir algo de parte de Dios. Dios va a meter su mano y vas a salir de esa condición. Colócate de pie rápidamente y ven aquí al altar. Y vamos a imitar a Pablo y a Silas. Y vamos a adorar a Dios. Porque jubileo es un ruido extravagante de adoración. Así que vente aquí adelante. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo.